Número 3. La clase anterior hablábamos de los estadios prehistóricos de la cultura. Desde el punto de vista de la antropología, esta dice que la humanidad tuvo que vivir diferentes escenarios conforme fue interactuando con su entorno, con la naturaleza, con los animales y todo lo que le rodeaba, pues fue teniendo contacto y fue aprendiendo, adquiriendo conocimientos. La antropología respecto a los estadios prehistóricos habla del salvajismo, la barbarie y la civilización. Sin embargo, si usted hace un análisis e interpretación y compara el punto de vista de la historia, pues usted va a poder determinar y conocer que tienen mucha similitud, tanto los estadios de la antropología como los de la historia. La antropología habla del salvajismo, mientras que la historia habla del periodo paleoindio, arcaico y formativo, que serían el preclásico. La antropología habla de la barbarie, que es un estadio de desarrollo, y la historia habla del clásico. La antropología habla de la civilización, que para la antropología es el grado, se ve la intervención de la cultura española y es ahí entonces donde la humanidad logra un nivel más avanzado de desarrollo, de cultura, de aprendizaje y conocimiento. Mientras que la historia habla de una decadencia en donde se ve interrumpida el desarrollo de culturas indígenas por la imposición de una cultura europea. Entonces hay mucha similitud. Claro, ambas ciencias pues están dando su punto de vista y eso es lo que analizábamos en la clase de la semana pasada. Ahora bien, empezamos a hablar de qué es el salvajismo. Dijimos que en el salvajismo, pues como primer señal de parte del hombre es el lenguaje articulado. Era un tipo de hombre nómada, es decir, se trasladaba de un lugar a otro, era recolector, vivía de los frutos, de las nueces, de las raíces, pero solo hacía uso del recurso natural o de su entorno. No era productivo, por decirlo así. Fue interactuando, fue conociendo con el medio, con el entorno y entonces así pues fue aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. El salvajismo, según la antropología, se divide en el estadio inferior, en el estadio medio y en el estadio superior. El primer estadio entonces habla del primer contacto que tuvo el hombre con su entorno y la naturaleza, la forma de expresión, no había un idioma más que el lenguaje articulado. En el estadio medio se ve la aparición del fuego y de algunas cambia la modalidad o la forma de subsistencia. Aquí a ellos empiezan a utilizar los recursos de los ríos, de las costas, de los mares. Se les conoce como los concheros, pero también se dedican a lo que es la caza. Aparece el fuego como un instrumento, aparece la piedra también, inicios de la piedra y empieza a cambiar su forma de alimentación, la forma de interacción. Empiezan ya a descubrir más recursos y empiezan a hacer uso de estos. En el estadio superior del salvajismo ya vemos otra característica, ya dejan de ocuparse a lo que es la recolección de frutos, de semillas y ya se dedican directamente a lo que es la caza y utilizan como instrumento el arco y la flecha. En este estadio entonces ya se logra un nivel superior de desarrollo y caen al segundo escenario que sería la barbarie. Según la antropología, si comparamos este estadio de la barbarie con el clásico, según la historia, vamos a ver que las características pues, son muy similares. En este caso, en la barbarie, ¿qué es lo que se da según la antropología? En primer lugar, dice que esta se divide en estadio inferior, medio y superior, al igual que el salvajismo. El estadio inferior de la barbarie, los rasgos o características que se dieron fue que ellos empezaron con la domesticación de animales, la crianza de animales e introdujeron nuevas formas artesanales como lo fue la alfarería y el cultivo de las plantas. Entonces, aquí ya vemos otra característica donde el hombre ya dejó de ser nómada, es decir, dejó de trasladarse de un lugar a otro y dejó de trasladarse de un lugar a otro y entonces empezó a asentarse en pequeñas aldeas.
Para la historia de esas pequeñas aldeas se les conoce como, bueno, desde el punto de vista y dependiendo de qué civilización estemos hablando, pero se les llamó calpullis, que eran grupos de personas organizados por 20 integrantes. Había un líder que era el calpulli superior, según la historia. Entonces, aquí ya vemos que en la barbarie ya el hombre empieza a ser un poquito más civilizado, ya empezamos a ver otro tipo de manifestación o de característica en cuanto a su forma de vida, su conducta y la interacción con su medio. Aquí vemos que no solo aparece una forma de domesticación animal, ellos ya empiezan a crear aldeas, a quedarse de manera sedentaria o fija en ciertas regiones y empieza la crianza de animales, la forma artesanal. Hoy en día sabemos a través de las culturas indígenas la diversidad de artesanías que podemos encontrar. Se da la alfarería. Ellos claramente no la conocían como alfarería, sino para ellos pues fue la creación de instrumentos de uso doméstico y cotidiano. No lo veían como un aspecto artístico. Entonces se ve la aparición de la alfarería, el cultivo de las plantas. Hoy en día sabemos que la cultura de nuestro país, la base es la agricultura e inicia en este periodo. Se empieza a sentir, dice, la diferencia de las condiciones naturales entre los dos grandes continentes. El continente oriental llamado Viejo Mundo poseía todos los animales domésticos y cereales propios para el cultivo. Por una parte, el continente occidental, o sea, América, no tenía más mamíferos domesticables que la llama y el mejor de los cereales, que fue el maíz. De hecho, a todo lo que es América, la característica principal de América es que sus tierras son muy fértiles para el cultivo del maíz. En Guatemala sabemos que es una de las principales características. Luego de eso se sale del estadio inferior de la barbarie y se cae al estadio medio de la barbarie, otro grado más de desarrollo y de aprendizaje por los primeros pobladores. Y dice, en Oriente, este periodo comenzó con la domesticación de animales para el suministro de leche y carne. Es decir, aquí ya empezaron con la crianza de animales que se dieron cuenta que proveían otros recursos y empiezan con la crianza de estos. El cultivo nuevamente de las plantas permanece hasta la actualidad y ya se da un sistema avanzado de lo que es el cultivo. Se supone que durante este periodo se descubre el sistema de riego. Para los que son agricultores, pues saben a qué me refiero con el sistema de riego, ¿verdad? Una forma de hacer llegar y mantener vivos sus cultivos. Entonces se cree que aquí empieza a aparecer esa forma de poder mantener ese recurso. También se da, dice, la formación de rebaños, llevó a los pueblos a la vida pastoril, los semitas de las praderas del Tigris y el Éufrates, los arios en la India del Don y del Dnieper, probablemente la evolución superior de arios y semitas se daba a la abundancia de carne, leche y cereales en su alimentación, particularmente en el desarrollo de los niños. En Occidente, o sea, en América, se inicia con el cultivo de hortalizas por medio del riego y el empleo del adobe y piedra para la construcción. Y aquí ya vemos mencionar a lo que es los mayas, aztecas e incas. Recordemos que es como hoy en día. Por ejemplo, hoy en día sabemos que en Guatemala hay 25 grupos étnicos. Pocomchi, Pocomanes, Achi, Quechica, Chiqueles, Sutujiles y diferentes. Son 22 en total. Pero de estos predominan los quichés y los cachiqueles, los mam. Entonces pasó esto de que en la antigüedad existieron otros grupos indígenas, pero los que más sobresalieron o que lograron un grado superior de desarrollo en el área indígena fueron los mayas, aztecas e incas. Entonces, en América estos logran un grado de desarrollo. Dice, se encontraban en el estadio a la llegada de los españoles, o sea, estaban en lo que es el estadio medio de la barbarie, que aquí le llamamos barbarie, pero en historia le llamamos clásico, cuando se ve el ingreso de la cultura española. Entonces, ingresan los españoles, aquí ya vivían en casas de adobe, en piedras y piedra en forma de fortalezas, cultivaban el maíz, habían domesticado ya animales, los aztecas tenían el pavo y los incas la llama como principales animales de crianza.
Luego de esto, si vemos el avance y el desarrollo de la humanidad, según la antropología, dice que el primer hombre o el hombre primitivo fue rústico, vivía en las cuevas, obviamente no tenía vestimenta, no se expresaba a través del habla, es decir, era salvaje, por utilizar este término, pero conforme va interactuando con su entorno, va aprendiendo nuevas costumbres, va adquiriendo nuevos conocimientos y entonces así va logrando un grado de desarrollo. Por eso habla de los estadios prehistóricos de la cultura, que son niveles o etapas que sufrió la humanidad. Se ve el ingreso entonces de los españoles en el estadio medio de la barbarie y caemos al estadio superior. ¿Qué se dio en el estadio superior? Dice, comienza con la fundición del hierro, ya aparece otra forma o otro elemento más artesanal. Supera a los anteriores en cuanto a los progresos de la producción. A este periodo pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus italas antes de la fundación de Roma y los normados del tiempo de los vikingos. Se crea el arado de hierro tirado por animales domésticos, produciendo un aumento considerable en los medios de existencia. Se da la tala de los bosques y su transformación en tierras de labor y en praderas. Surgen varios instrumentos de hierro perfeccionados, los fuelles de fragua, las ruedas del alfarero, la carreta y el carro de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas, el labrado de los metales como un arte. También se inicia la arquitectura con la construcción de grandes ciudades amuralladas. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto es traído de la cultura europea, porque la cultura indígena no tenía estas características, no las poseía más que la parte artesanal y la parte de agricultura. Pero como vemos la intervención de una cultura extranjera, la cultura europea, con nuevas prácticas, nuevos conocimientos, y ven el recurso, hacen uso del recurso que se encontraba en las tierras americanas y ellos implementan e incorporan una nueva forma de vida. Entonces, para la antropología, el ingreso de los españoles representa el grado o el nivel de civilización que adquirió la humanidad, porque según la antropología, pues la intervención del español trajo muchos avances a la población, a la humanidad, enseñó nuevas formas, un sistema político, un sistema de educación, religión. Si hacemos un análisis, las culturas pasadas eran politeístas, creían en varios dioses, su principal dios era la naturaleza, el sol. Entonces no nada comparado a la cultura europea, que la cultura europea pues creía en lo que es, sabemos que la base de la cultura europea en cuanto a la religión es la Iglesia Católica, quien rige un sistema social y un sistema político. Entonces vemos esas características en otras culturas, no en culturas indígenas como las que son pertenecientes a América. Entonces, en este caso, la antropología habla de estos estadios que son salvajismo, barbarie y civilización, que son los grados de desarrollo o los niveles que fue alcanzando la humanidad de aprendizaje o de educación. Estos son los tres estadios prehistóricos de la cultura desde el punto de vista antropológico. En la siguiente guía de estudio vamos a analizar los estadios, pero desde el punto de vista de la historia. Y ustedes van a poder determinar allí entonces cuáles son esas características, cuáles son esas similitudes o diferencias que hay respecto a lo que dice la antropología con lo que dice la historia, ¿verdad? Entonces, también acá nos aparece, si usted gusta, pues esto lo puede hacer en casa para poder ampliar un poquito más su conocimiento. Puede ingresar a Google, investigar imágenes o características que se dieron durante el salvajismo, durante la barbarie y la civilización. De hecho, en el siguiente material que vamos a estudiar en la guía de estudio número 4, vamos a ver algunas características así ya más específicas, porque la historia sí hace una clasificación y detalla a grandes rasgos aquellas cualidades o aquellos aspectos que marcaron cada uno de los periodos, a diferencia de la antropología, pues que no lo hace de esta manera. Recordemos que el objetivo principal es poder determinar y poder detectar cuáles fueron aquellas
aquellos avances que se fueron dando, no solo de cultura o de manifestaciones físicas, sino también del comportamiento de la humanidad, porque ese es el objetivo de la antropología, estudiar la conducta del hombre en su entorno o en lo que le rodea. Entonces, este es el objetivo de poder analizar los estadios prehistóricos. Usted se puede meter un poquito más a poder investigar en qué consiste y en qué se basó cada uno de los estadios de la antropología. En la clase anterior, si no estoy mal, yo les coloqué un video que habla de lo que es el salvajismo, la barbarie y la civilización. Entonces, lo vamos a volver a analizar para poder ir concluyendo. Esto ya está, quedó en la clase grabada la semana pasada, pero para que usted pueda recordar un poquito otra vez y pues si tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto voy a estar aclarando. Pero con esto concluimos entonces la guía de estudio número 3 del curso de antropología.